Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Comienza tu día meditando el Evangelio de la vida con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy, lunes 25 de agosto, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. ¡Ciegos! ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. En las dos lecturas de este día, tanto de la primera de la carta de San Pablo a los tesalonicenses como en el Evangelio de San Mateo, encontramos un mensaje dirigido a una comunidad o grupo específico, cada una con un tinte muy distinto. San Pablo se dirige a la iglesia de Tesalónica felicitándolos y exhortándolos, mientras que Jesús se dirige indignado a los escribas y fariseos, reprendiéndolos y echando en cara su hipocresía. Ambos textos nacieron en una época y en un contexto determinado, pero tienen tanta actualidad, suenan tan descriptivos para algunos grupos de la actualidad. Lo que nos debe importar ahora es ¿cuál nos queda más a nosotros, como parroquia, comunidad religiosa, grupo o movimiento católico? San Pablo felicita a los tesalonicenses primero porque han tenido un gran progreso en la fe. Así como toda comunidad, ha de fortalecer su identidad con una formación sólida, progresiva y adecuada en la Sagrada Escritura y en la sana doctrina de la Iglesia. Qué gusto da ver esos grupos que estudian, se capacitan para servir mejor, se actualizan, que no reducen sus reuniones a puro socializar o a un entretenimiento superficial. Pero sobre todo cuando son visibles los frutos de esa formación, como también reconoce San Pablo a los tesalonicenses. Se nota que cada vez más se aman los unos a los otros. Han llegado a ser hermanos, una verdadera familia espiritual, cuyos miembros, cuando entraron quizá tenían grandes carencias, heridas, una mala o nula experiencia religiosa, vienen de familias quebrantadas, y que al conocer a la comunidad, además de encontrarse con el amor de Dios, fueron acogidos y transformados por el amor vivido en la Iglesia y que los vuelve ahora comprometidos en el apostolado. No significa que todo sea color de rosa. San Pablo se está dirigiendo a una comunidad que está sufriendo diversas tribulaciones, pero la prueba de su fe es que las están sobrellevando con perseverancia y paciencia, volviéndose así cada vez más dignos de la vocación a la que han sido llamados. ¿Cuáles de estas características cuadran con el grupo al que tú perteneces? Porque en el Evangelio que escuchamos, Jesús se dirige en otro tono a uno de los grupos religiosos más fuertes de su tiempo,
los escribas y fariseos, que más que una familia espiritual, ya se habían convertido en un club social de élite o de plano en una banda de mafiosos. Y la acusación es grave, que más que ser facilitadores, se habían vuelto un obstáculo para entrar en el reino de Dios. Su grupo había nacido con buena intención, ser aquellos que vivieran con mayor celo y pureza la ley divina. Pero sus miembros se habían corrompido tanto que habían normalizado entre ellos la doble moral. De modo que si alguien quería formar parte de su grupo, buscando su ideal con recta intención, lo hacían igual de falso que ellos o no encajaba. Un momento, ¿estamos hablando de la secta de los fariseos del tiempo de Jesús o de algunos grupos católicos, eclesiales o parroquiales de la actualidad? Duele aceptarlo, pero a algunos de estos las recriminaciones de Jesús les vienen como anillo al dedo. Grupos donde la rivalidad, la hipocresía, la envidia, la crítica mordaz, la soberbia predominan en el ambiente. Y la humildad de corazón, la misericordia, la oración, el celo por el Evangelio son cosas superadas y solo para ingenuos. Aunque conserven su fachada de cristianos, en el fondo viven peor que si fueran ateos. Y por gente así, tantos juzgan a la iglesia entera, se alejan o se arrepienten en su intención de acercarse. Muy probablemente tú te congregues en algún grupo o comunidad. ¿Con cuál descripción encaja más? Bueno sería que se evaluaran oportunamente, pues muchos que empiezan bien terminan mal, pero también aquellos que iban mal todavía pueden enderezar el camino, si es que sinceramente quieren servir al Señor. Que tengas un día lleno de bendiciones.